Bueno, continuamos entonces con esta parte de la lección, que se refiere a lo que se conoce como circuitos en serie. Ahora les voy a explicar qué es esto. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Se me enreda el cable acá en la mesa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos nuestra fuente de alimentación de 12 voltios y conectamos dos resistencias en serie? ¿Qué quiere decir en serie? Quiere decir que una está a continuación de la otra. Fíjense, no hay derivación de corriente. La corriente que va a entrar por esta resistencia va a salir y va a entrar por esta y va a salir por esta. Y es la misma corriente en todo el circuito. ¿Cómo se resuelve un circuito de resistencias en serie? Simplemente lo único que hay que hacer es sumar todas las resistencias que están en serie. Por ejemplo, acá sumo 10 más 20 y me da 30. Y este es el valor de lo que se llama la resistencia equivalente. O sea, yo lo que puedo hacer ahora, lo que me conviene hacer, es representar el circuito, dibujarlo nuevamente con la resistencia equivalente. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Voy a calcular por la ley de Ohm qué corriente circula. Entonces ustedes saben que es 12 voltios dividido 30 ohm va a ser 0,4 amperes. Y lo voy a indicar aquí, 0,4 amperes. ¿Ven? Muy bien. Es decir, que estas dos resistencias se comportan como una única resistencia, o dicho al revés, esta única resistencia se comporta igual que estas dos resistencias. Este primer circuito y este es un circuito que se llama circuito equivalente. Pero acá no termina la resolución. Yo necesito saber acá, fíjense, este es un concepto importante, cuál es el voltaje o la tensión que yo tengo entre estos dos valores, estos dos puntos de resistencia, y cuál es el voltaje que tengo acá. ¿Y eso cómo se calcula? Voy a volver a poner la corriente equivalente que yo tenía acá, ¿cierto? La voy a colocar acá, voy a poner 0,4 amperes. Y ahora, usando la ley de Ohm, pero despejando la B, fíjense que si yo tengo que I es igual a B sobre R, B va a ser igual a I por R. Por lo tanto, cuando yo pregunto cuál es el voltaje que hay aplicado acá y cuál es el voltaje que hay aplicado acá, un error que pueden cometer a veces es decir que son 12 voltios, porque son los que tengo acá. No, porque lo que tengo que ver ahora es que si por acá está circulando 0,4 amperes y acá tengo 10 ohms, si yo hago I por R, ¿cierto? Mi B R1 va a ser 0,4, ¿cierto? Que son los amperes por 10 ohms. Eso nos va a dar, tengo que ver que no se me salga del pizarrón, eso nos va a dar 4 voltios. A ver si está en mi campo de visión. Sí, todavía lo voy a girar un poquito. Ahí. ¿Cierto? Entonces tenemos ahí esos 4 voltios. Y BR2 va a ser 0,4 amperes por, que es la misma corriente, por 20 ohm. Y voy a tener 8 volts. ¿Se ve? Entonces aquí voy a tener 4 voltios y acá voy a tener 8 voltios. Y la suma de los dos me va a dar 12 voltios. Esto sería la resolución de un sistema de resistencias ubicadas en serie, es decir, una a continuación de la otra. Resolver un circuito eléctrico quiere decir averiguar sus parámetros eléctricos. En este caso yo ya tendría, por ejemplo, en cada uno de estos elementos, las resistencias R1 y R2, ya conocería yo todos sus parámetros eléctricos. Conocería su resistencia eléctrica, 10 ohm, y la de esta 20 ohm. Conocería la corriente, que es 0,4 amper y 0,4 amper, porque es la misma. Y después las tensiones o voltajes que han cambiado porque tengo 4 voltios aquí en esta primera resistencia y 8 voltios, pero la suma me sigue dando 12 voltios. Este es un ejemplo de resolución para que ustedes tengan de lo que es un circuito con resistencias en serie. En el próximo video vamos a ver cómo se resuelve un circuito con las resistencias ubicadas en paralelo.